Más allá del palpitar de la cotidianidad, día tras día, nos enfocamos por informar todo lo que ocurre en el panorama político, económico y social en la Super 7 en la mañana. 8:37 minutos. Como informamos hace unos minutos, con nosotros está Pavel Isa Contreras, que es el viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y el hijo de Lulu y de Narso. Y del Secre. Pavel, buenos días, bienvenido a la Super 7 en la mañana. Gracias por tenerme con ustedes. Es un gran placer poder compartir y tratar de orientar a la gente sobre lo que está haciendo el gobierno, lo que le queda por hacer y sobre la situación económica actual, con muchísimo gusto. Uno lo que se anima a preguntar, aunque hay que ir a examinar el año antes de eso, pero lo que a mí me preocupa es si habrá guerra civil con la reforma del año que viene. Pero resumamos el año y luego pasemos a esa posibilidad y por dónde andaría una reforma fiscal para buscar recursos. Empezando por lo que va de año. Mira, yo creo que este semestre ha sido, este primer semestre que acaba de terminar hace un mes, yo creo que ha sido un semestre de recuperación económica evidente. La actividad económica ha repuntado, más allá del rebote, debo decir, hay que destacar esto, es interesante. Esto es una economía verdaderamente muy resiliente. Más allá del rebote. Es decir, que los números, o sea, cuando se comparan los números del primer semestre de cualquier año, se le compara con el mismo periodo del año anterior. Claro. Como el año anterior, 2020, lo que hubo fue una debacle económica, el resultado de la orden de cierre para contener la propagación de la epidemia, de la pandemia. Entonces, pues el número de la actividad económica estaba muy baja. Entonces, bueno, es normal que cuando una situación muy distinta en el siguiente periodo del año, el mismo periodo, pero el año siguiente, entonces los números se muestran muy altos. Hay un efecto de cámara, de alguna manera, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que no es solo efecto de cámara, sino que ahora mismo el nivel de actividad económica es superior al nivel de actividad económica del 2019. En el mismo periodo antes de la pandemia. Es decir, ya el nivel de actividad económica está superior. Ahora, esa recuperación que ha sido intensa, a pesar de que teníamos todavía un nivel y todavía lo tenemos, pero mucho menor de cierre de actividades, especialmente la actividad de hoteles, bares y restaurantes, a pesar de ese nivel de recuperación, el empleo todavía está rezagado. Es decir, ha habido una recuperación del empleo. De hecho, en la última cifra disponible para el mes de junio, el total de empleos en el sector formal que quedaba por recuperar respecto a enero de 2020 era de menos de 70,000. Habíamos, en el momento de menor nivel de empleo en el sector formal, estábamos hablando de más de 500,000 empleos perdidos con respecto a enero de 2020. Es decir, digamos, creo que fue mayo. En mayo, junio de 2020 teníamos 520,000 empleos menos en el sector formal respecto a enero de ese mismo año. Ahora esa brecha se ha reducido a menos de 70,000. Pero el nivel de actividad económica está por encima de 2019, lo que significa que el empleo se está recuperando, pero se recupera de manera más lenta. Por eso pienso que cuando hablamos de recuperación había que poner énfasis en el tema de aquellos sectores, de empujar a aquellos sectores que generan empleo. Industria, manufactura, construcción, turismo, y yo creo que por ahí va el esfuerzo. Entonces, sí, estamos hablando de un periodo de recuperación de la actividad económica, recuperación de los empleos, aunque un poco más lentamente. Esperamos que hacia final de año ya terminemos, digamos, de normalizar la situación del empleo. También hay que hablar del empleo informal. El empleo informal también se ha recuperado, pero a menor velocidad que la economía en su conjunto. Estamos hablando de recuperación de los ingresos del gobierno. Yo lo que esperaría es que el año que viene, digamos, estemos en una situación en donde retomemos la agenda del desarrollo, la agenda de la equidad, la agenda del crecimiento sostenible. Esa sería, digamos, la expectativa. El dinero, Pavel, se han criticado mucho los préstamos. El presidente admitía 13,000. El presidente admitía la situación y decía que al final de año podríamos estar
el 67% de PIB, aunque él mismo decía, bueno, pero responsabilidad de los anteriores 40%. ¿En qué vamos a fundamentar todo esto? ¿Cómo buscar un equilibrio entre ese nivel tan alto de préstamos y esa recuperación del aparato productivo nacional? Bueno, obviamente el Estado tiene que abocarse a reducir la brecha fiscal. O sea, ya llegamos a la epidemia con una situación no de crisis, pero sí de preocupación con el tema de deuda, porque estábamos destinando 40 pesos por cada 100 de recaudación al servicio de la deuda. Y estábamos destinando más de 20 pesos por cada 100 recaudados al pago de intereses, 22, 23. Ahora esos números han crecido de forma importante. Estamos hablando de que estamos pagando en intereses cerca del 30, 28, 29% de cada 100 pesos que recaudamos lo pagamos en intereses. Entonces, digamos, cuando lo necesitamos, la deuda. El total de servicio de la deuda, ¿por cuánto anda? ¿Por cuánto andaría? Mira, la verdad que no tengo el número así fresco, pero yo creo que la cifra más, el indicador que yo te acabo de mencionar es bien elocuente. Yo te puedo hablar de miles de millones o de porcentaje del PIB, pero si tú piensas que por cada 100 pesos que tú recaudas, tú estás pagando 28, 29 en intereses. Brutal. Tú estás diciendo que un tercio te lo están robando los intereses, no estás hablando del capital. Porque en parte el capital, tú dices, bueno, pero yo reengancho. Es decir, si yo tengo un vencimiento hoy, yo lo que tomo prestado para pagar ese vencimiento. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que los intereses continúan. Una bola de nieve. Y se puede convertir en una bola de nieve, exactamente. Entonces, eso hay que enfrentar. El presidente ha hablado claramente que este país, y de hecho no solo el presidente lo ha dicho, es decir, hay una ley que se llama la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que plantea la necesidad de un pacto fiscal, es decir, de un acuerdo nacional que diga por dónde es que debe ir la nueva fiscalidad, la fiscalidad de este país, de una reforma integral que enfrente el tema de la calidad de gasto, que oriente hacia dónde, qué tipo de Estado queremos y hacia dónde queremos que gaste, y luego la otra parte, cómo queremos que eso se financie. Es decir, eso está en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el presidente lo ha dicho y está comprometido con una reforma que eleve, está comprometido con mejorar la calidad del gasto, reorientar el gasto público, pero al mismo tiempo con una reforma que le dé sostenibilidad a la finanza pública y que permita que la brecha fiscal se reduzca a mediano plazo, a mediano largo plazo, y que la deuda no crezca tan velozmente, sino que la contengamos y estemos en capacidad de eventualmente de pagar mucho menos intereses respecto al monto total recaudado. El problema es que... ¿Esos intereses incluye el cuasi fiscal también, el pago de los intereses cuasi fiscal? No. Eso es al margen del... Eso es al margen del... Ese es otro tema, que es muy bueno que lo hayas traído. Ese es otro tema. Es decir, el Banco Central, yo me estoy refiriendo a la deuda del sector, lo que conocemos como el sector público no financiero. Sí. Okay. Pero ahora falta el sector público financiero, que es fundamentalmente el Banco Central, que tiene una deuda con el público, digámoslo así, con la gente que le ha prestado al banco a cambio de unos intereses, y esa deuda asciende a 13 mil millones de dólares, ¿no? Es decir, a cerca del 10% del PIB, sí, o sea, estamos hablando de números significativos, y se supone que había una ley de capitalización que obligaba al gobierno a transferirle al banco para que el banco pueda solventar y reducir esa deuda y no tenga que seguirle pidiendo prestado al público. Pero lo que pasó durante años, desde 2012 en adelante, fue que la ley de capitalización no se cumplió porque todos los años se introducía un artículo en la ley de presupuesto que decía, que revisaba la ley de capitalización y decía, no, mira, no le vas a transferir 100 al Banco Central, sino que ahora le vas a transferir 50. Entonces, ¿qué hacía el banco para cubrir esa brecha? Se endeudaba más con la gente. Es decir, en vez de que el gobierno le pagara esa deuda, recuerdan que el origen es Baninter, ¿no? Entonces, para poderse, o sea, lo que hizo el banco, para que la gente entienda, lo que hizo el Banco Central para contener el problema de Baninter fue como el Baninter tenía una deuda tan grande con la gente, pues el banco la pagó. Entonces, tiró una cantidad impresionante de pesos a la calle, y para poder contener esa cantidad de pesos en la calle, el banco lo que hizo fue lo tomó prestado de vuelta. Claro. Y yo dámelo para yo mantenerlo en la bóveda y que eso no esté en la calle generando inflación. Pero yo te pago intereses. Pero, pero el banco no produce nada. El banco no genera ingresos tributarios. Entonces, ¿cómo va a pagar esa deuda? Entonces, pedía de nuevo prestado, pero tenía que pagar sobre interés. Entonces se va convirtiendo en una bola de nieve. El gobierno una ley que dice el gobierno debe pagar esa deuda a través de un programa de pago, pero ese programa de pago fue cortado a la mitad por
10 años. Entonces, tú estás en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, pero perdóname que no complete. Entonces, el gobierno está comprometido con una reforma tributaria. Y primero está comprometido con mejorar la calidad del gasto, y eso es lo que está haciendo en este momento. Pero está comprometido con una reforma tributaria. El tema es que estamos en un momento económico muy delicado, y la decisión es que sí, que tiene que haber una reforma tributaria, pero el momento económico tiene que ser adecuado. No podemos pensar en que en un medio de una recuperación, hasta que no esté la recuperación consolidada, no se puede introducir figuras impositivas porque se compromete esa recuperación. Cuando yo lo que pienso es que el presidente va a empujar una reforma tributaria en el Congreso, una vez, por un lado, hay una discusión en el Consejo Económico y Social que oriente hacia dónde debe ir. Eso es lo que se va a discutir en el Consejo. En el Consejo no se va a discutir figuras impositivas específicas, sino que se va a discutir, digamos, cuál va a ser qué es lo que la gente aspira, los grupos aspiran hacia dónde debe caminar una reforma fiscal en sentido amplio y una reforma tributaria en particular. Es decir, cómo debemos reconfigurar el sistema tributario para reorientar la carga tributaria. Si sabemos que hay unos sectores que van cargando muy pesado y otros que no van cargando, no están teniendo el peso que le corresponde. La obligación. La obligación. Entonces, eso es lo que tiene que discutirse. Luego eso va al Congreso. Ahora, pues luego tiene que, a partir de esa orientación general, el gobierno tiene que tomar una decisión e ir al Congreso con alguna propuesta, pero esa propuesta tiene que ser cuando ya la recuperación, plantearla cuando ya la recuperación esté consolidada. Yo creo que eso es lo que estamos esperando en este momento. Las opciones técnicas, digámoslo así, están planteadas, están sobre la mesa. O sea, el presidente tiene todas las opciones en sus manos, pero tiene que esperar resultados del CES por una parte y por otro lado tiene que esperar que se consolide la recuperación y luego se tendrá que tomar una decisión al respecto. Pavel, gracias. Yo te escucho y como desconocedora que soy de la economía, me voy asustando un poquito. Eso no es nada americana. Porque además pienso en ese congreso que tú mencionas, que cada día se está endeudando más. Y entonces, Pavel, ¿quién podrá defendernos? Bueno, a ver, primero, el gobierno llegó en 2020 con un problema de deuda. No era una crisis, como dije, pero había un problema importante porque el camino que tomaba era un camino que estaba caminando hacia la insostenibilidad. Llega la epidemia, digamos, y nos agarra en un momento fiscal malo. Es decir, porque no tenemos las finanzas públicas. Si no hay actividad, más sólidas. No hay pago de llegamos, lo que veníamos diciendo de que había que corregir el rumbo de las finanzas públicas desde más temprano, pero llegamos a 2020, perdimos un tiempo precioso, en un momento de crecimiento, de expansión de la actividad económica, en el momento para hacer una reforma tributaria que nos colocara en que nos pusiera en una mejor situación fiscal cuando llegara una crisis como la que llegó. ¿Ya? Es decir, cuando tú tienes capacidad de endeudar, tú tienes que estar en una buena posición fiscal porque cuando llega la crisis tú necesitas endeudarte. ¿Ya? Claro. Entonces, y poder decir, miren, yo soy un socio creíble con unas finanzas públicas sanas y tú me puedes prestar sin miedo. ¿Ya? Pero cuando tú tienes una situación, llegas a la crisis y tienes que salir a buscar mucho más dinero del que solía buscar porque estás en crisis y tienes una situación fiscal precaria, entonces, te van a prestar, pero te pueden prestar, pero te van a prestar mucho más caro o no te prestan. Pero todavía estamos en una situación en la cual lo podemos manejar. Entonces, lo que hay que resolver es el tema de los ingresos y los gastos y empezar a hacer que los ingresos públicos crezcan más velozmente que los gastos públicos, que la brecha fiscal se vaya reduciendo y en esa misma medida tú vas a reducir la demanda de financiamiento. ¿Y cómo el gobierno puede hacer que esos ingresos suban? Con una reforma tributaria. De tu bolsillo. Ajá. Bueno, pues no tiene que ser necesariamente el tuyo o del mío. Puede ser aquellos que paguen aquellos que pueden pagar más. Julián. A ver, yo no sé si irá del bolsillo de adelante o del de atrás, pero va a salir del mío. Ahora, a ti, a Miki debe hacérselo un poco, a Miki Seara debe hacérselo un poco difícil. Tú hablas de la calidad del gasto y vemos en la prensa y hemos visto también en los números que, por ejemplo, las sedes han disminuido su empleomanía. Casi 270 empleados menos. Pero ha aumentado la nómina en términos de ingreso, de pago, de gasto. O sea, la nómina ahora es más alta. Con menos empleados, paga casi $2 millones más que lo que pagaba anteriormente. Mire, pero
algo que el gobierno no lo ha podido explicar bien es que el gasto en inversión ha sido menor y cada día es menor por un sinnúmero de trabas burocráticas que el propio, cuando estaba en la oposición, se encargó de denunciarla, ahora no sabe cómo superarla, esa es la verdad. Pero el gasto en inversión es mucho menor que el gasto corriente. La pregunta que te hago, ¿cómo ustedes, cuando te hablan de calidad del gasto, cómo tú vas a mejorar el gasto y no saben que me va a sacar del bolsillo lo que son mis ingresos? Voy a empezar por este tema del gasto de capital. Es decir, ¿por qué al gobierno le está costando tanto gastar en inversión pública? Yo creo que es evidente. O sea, el gasto en inversión pública ha estado más lento de lo que hubiésemos querido, porque gastar bien es difícil. Al gobierno pasado se le fue fácil gastar con lo poco que tenía, porque el gasto de capital representa el 15% del gasto total. Es un gasto bajo. Y los gobiernos pasados gastaban eso, más o menos el 15% del gasto total en gasto de capital. Pero es muy fácil gastar en gasto de capital si tú no lo haces bien. El gobierno está haciendo un esfuerzo por gastar mejor, gastar cumpliendo las reglas, gastar con transparencia, que las licitaciones no estén amañadas, que los procesos de otorgamiento de permisos, de proyectos de construcción esté por las reglas. Que no sea un proyecto de construcción de inversión, no sea porque al ministro se le ocurrió, al presidente lo quiere, sino que haya sido sometido a una evaluación rigurosa, que es nuestra responsabilidad en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, cuando tú pones la barra más alta y dices, no, aquí el proyecto tiene que ser bueno, tiene que ser razonable, y el proceso para gastar tiene que cumplir todos los requerimientos, porque para eso están las normas. Aunque las normas a veces ponen más trabas de lo necesario, eso habrá que revisarlo, pero están para algo. Entonces, cuando pasa eso, entonces, obviamente, la velocidad en que se ejecuta el gasto de inversión es menor. Eso tendrá que ser superado. Está siendo superado. Yo creo que veremos un segundo semestre con un muy fuerte aumento del gasto de capital, porque se han hecho las previsiones adecuadas, a costa de que no hubiera suficiente gasto de capital, debo reconocer, en el primer semestre del año. Pero ahora en el segundo semestre vamos a ver un disparo del gasto de capital, del gasto en inversión pública. Ya una vez muchos de los entuertos que habían fueron reparados, y además con nuevos proyectos de inversión que respondan a la prioridad, a las nuevas prioridades, porque eso tenían proyectos viejos, proyectos de arrastre. Todo el presupuesto de inversión de 2021 era el presupuesto de 2020, el mismo presupuesto de 2020. El gobierno llegó y no tiene ninguna posibilidad de, en 2 meses, 3 meses, con 2 presupuestos adicionales, por la situación en que se estaba viviendo, los presupuestos complementarios, no tiene ninguna posibilidad de introducir nuevos proyectos de inversión. Si lo quiere introducir con buenos proyectos de inversión, es decir, que cumplan la norma, no porque a alguien se le ocurra, repito, sino porque se diga, mira, aquí este proyecto es necesario, aquí está en la justificación, esto es consistente con el objetivo del gobierno de lograr algún tipo de meta social, por ejemplo, agua. Si necesitamos reducir la brecha de cobertura de agua, aumentar la cobertura de agua en tal sitio porque es el sitio donde hay más problemas de agua. Entonces tú justificas el proyecto. Eso se tarda un tiempo. No había forma de que pudieran esos proyectos entrar en el presupuesto de 2021. Ahora con la nueva modificación presupuestaria que se aprobó, el primer semestre del año lo gastamos preparando nuevos proyectos que fueran consonos, consistentes con los objetivos de política, en particular vivienda, agua y obviamente otros sectores como energía y como vialidad. El tema de infraestructura de obras viales es siempre, está en el tope de las prioridades de inversión en cualquier gobierno. Concretamente para el gobierno, ¿qué ha representado en medio de la crisis, de la pandemia, el factor remesas a República Dominicana? Ha sido una brisa. Una bendición. Una brisa para esta economía. Claro. Yo creo que han habido, gracias por hacer la pregunta, porque yo creo que han habido 3 elementos que han favorecido la recuperación. Uno es, obviamente, el relajamiento de las restricciones, que ha tenido un costo en algunos momentos cuando resurgió de nuevo los contagios. Esto ha sido un proceso de prueba y error, porque a veces todo el debate entre abre la economía porque estamos mal
o cierra la economía porque hay que contener la epidemia. Entonces siempre, no hay una fórmula mágica, ha sido, digamos, prueba de error. Ahora, yo creo que la apertura económica con el costo en algunos momentos de aumento de los contagios ayudó a la recuperación. Es decir, tú liberaste a las empresas que tenían restricción. Y eso también implicó que la gente que tenía consumo restringido, las que tenían capacidad de pago, que habían restringido su consumo, pospuesto su consumo por un tiempo, salieran a la calle a consumir. Y eso aumentó, se aumentó la demanda y contribuyó a recuperar la economía. Eso diría yo que un primer elemento. El segundo elemento fue la remesa. Las remesas representan el 10% del consumo de este país. Es decir, las remesas pagan por el 30% de las importaciones. Wow. Si estamos hablando del 30% de lo que importamos, lo pagan los dominicanos y dominicanas de residentes en esencialmente, residentes en Estados Unidos y en menor medida en España. Me doy a entender, o sea, el peso que tiene la remesa es muy significativo, especialmente en sectores de más bajos ingresos. Oye, no solo, pero especialmente. Y entonces, el tercer elemento ha sido la recuperación del sector exportador. Entonces, estos tres elementos han jalado la economía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora en el segundo semestre tú no vas a tener un crecimiento de las remesas de ese nivel. No, porque ya Estados Unidos porque ya las ayudas esos incentivos que alimentaron a las remesas se van a contener. Claro. ¿no? Las exportaciones que rebotaron y crecieron de manera importante probablemente no crezcan a esa velocidad. Y el consumo que estaba restringido, pues ya de alguna manera, y que fue pospuesto, de alguna manera ya una parte de ese dinero se gastó. Ahora necesitamos un nuevo caballo que jale la economía. Obviamente, la inversión privada por una parte y por otra parte la inversión pública. La inversión pública está llamada en este segundo semestre a recuperarse de manera significativa. Y hay que empujar por eso, vencer todas las trabas, vencer las restricciones, trabajar sobre la normativa para que los proyectos de inversión se concreten y fluya el dinero. Rosario. Estamos conversando con Pavel Isa Contreras, economista y viceministro de Planificación, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pavel, en materia de los objetivos de desarrollo sostenible, a veces tengo la impresión de que muchos nuevos funcionarios ni siquiera entienden. Ni los viejos. No, pero yo te voy a hablar de los nuevos porque estuve trabajando en muchas mesas con los viejos. Por eso, porque tengo conocimiento de causa. Pero hay muchísimos, por ejemplo, materia de género, de juventud, de acuerdos que ya han sido, y tú sabes desde dentro y desde fuera lo que te estoy diciendo. Entonces no los escucho siquiera con la narrativa del compromiso que eso significa. Yo creo que eso es un desafío y yo estoy de acuerdo contigo en que hace falta que la gente entienda que efectivamente los ODS es parte de la agenda nacional. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. A partir del programa de gobierno y de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros hemos preparado el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Es un mandato de ley. Usted tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la visión general, global, a 20 años. Y la ley manda de que en base a esa Estrategia Nacional de Desarrollo se elaboren planes cuatrienales cada gobierno. Y ese plan cuatrienal se llama el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es lo que orienta la política pública, lo que debe orientar la política pública en los 4 años. Nunca la ha orientado. En este gobierno sí la está orientando y la va a seguir orientando. Ese programa ese Plan Nacional Plurianual del Sector Público, en base, que fue alimentado del programa de gobierno, es decir, el programa de gobierno lo convertimos en plan de Estado, pero también lo alimentamos con los ODS y los alimentamos con la Estrategia Nacional de Desarrollo, obviamente. Y eso va a orientar la política de aquí a los próximos 4 años. Eso significa que los ODS ya están en el ADN de la planificación, aunque no estén explícitamente en el discurso del funcionariado. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos con los cuales el mundo se comprometió. Y esos objetivos van desde el tema de pobreza, alimentación, salud, educación, equidad de género, sostenibilidad de las ciudades, agua, como fueran los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran más acotados
Ahora los ODS tienen un conjunto de una visión mucho más amplia porque incorporan los temas ambientales, cambio climático. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, que es repito, es un compromiso de todo el mundo con todo el mundo, digámoslo así, está ahora metido dentro de la planificación. Hay una enorme alineación entre el plan cuatrienal del gobierno y los ODS. Entonces, en términos concretos, específicos, yo no tengo temores por ese lado, aunque sería bueno que el funcionariado, digamos, también utilizar el discurso de los ODS como parte de su discursiva. Yo estoy de acuerdo contigo. Aunque va a bajar, aunque advierte que va a bajar, y lo has explicado, lo relativo a las remesas, pero destacaba ese 10% tan importante, que es el 30% de las importaciones, de lo que mandan los dominicanos para acá. En ese contexto, ¿no se justifica compensarlo en algo y quitarle esa odiosa carga para comprar un boleto, ese tratamiento de extranjero que se le da al dominicano y le cargan como a un ruso norteamericano 1% en el boleto que compran para venir a su tierra? No vamos a desmontar eso, vista toda esa contribución que lo han pagado 1000 veces. Yo no voy a hablar por mis colegas de Hacienda y tampoco voy a adelantarme a lo que pueda suceder en el contexto de una reforma tributaria, pero yo estoy de acuerdo, por ejemplo, el tema de las tarjetas, de la tarjeta de turista, que a los no residentes, indistintamente de su nacionalidad, se le cobra y luego hay que reclamarlo a través de un procedimiento que lo metieron en el boleto. Esa misma aquí hay gente tarjeta. que llama permanentemente con esa yo queja. entiendo, yo estoy de acuerdo contigo. Hay un que eso, ¿de por lo acuerdo? menos Hay un grito general de los dominicanos en el exterior con relación a ese ¿Estás de tema. acuerdo con eso? Estoy de acuerdo en que, por lo menos en el caso de esa tasa, Uh-huh. un dominicano, una dominicana residente en el extranjero no debería pagar una tasa por entrada a su país. Puede pagar una tasa como todo el mundo por uso de servicio aeroportuario, todo ese tipo de cosas. Se puede articular una línea discursiva respecto a los impuestos, a los boletos. Bueno, eso es un tema que, digamos, que se puede perfectamente discutir. Ahora, déjame decirte algo. Yo pienso que si vamos a aliviar impuestos, probablemente eso no sean los impuestos que deberíamos prestarle prioridad, aunque pueda discutirse claro. y aliviarse, sino a los impuestos que están cargando los más pobres. Y Tania y Julián para concluir. Y a los impuestos que dejan de pagar los ricos. A ver, hace poco. Eso. Hace poco tú Aunque participaste eso financian campaña. en un foro Los gobiernos político se agachan. ocupado por la ONU. Ahí hablabas de que en nuestro país hace falta más gestión de riesgo y más planificación. Y entonces vino Fred y como que le dio vida a tus palabras. ¿Qué tú crees que se debe hacer? Y todos los años. Es lo mismo, claro, es lo mismo. Estamos como ¿Qué es un lo que hay que hámster. hacer? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tenemos que hacer y qué debe hacer el gobierno para hacer una buena planificación y gestión de riesgo en un país que, como ya vemos, cada año vive lo mismo? Mira, la gestión de riesgos tiene que estar, igual que los ODS, la gestión de riesgos tiene que estar en el ADN de la planificación. Es decir, o sea, cuando tú planificas, tú tienes que planificar considerando el riesgo. Si tú vas a decir, mira, yo voy a cerrar la brecha de agua en estos territorios priorizados, cuando tú pienses en eso, tienes que pensar en la fuente de agua, tienes que pensar en el riesgo de que no vas a tener agua y tienes que pensar en el riesgo de que vas a tener un exceso de agua. Y tienes que pensar en el riesgo de que haya eventos sísmicos que te hagan sufrir, que te dañen la infraestructura. Claro. ¿No? Entonces, esa es la respuesta. Incorporar cualquier cosa que hagas, tienes que tener un enfoque de riesgo. Es decir, planificas que voy a hacer esto y esto y esto, pero lo voy a hacer también pensando en a cuáles son los riesgos que me enfrento. Uh-huh. Y por lo tanto, tienes que hacer una infraestructura, para poner un ejemplo, resiliente. Eso es como... Es decir, a mucha gente no le gusta la palabra, No. porque viene del inglés, pero digamos, una infraestructura que tome en cuenta el hecho de que por ahí pasa un río o por ahí hay una falla sísmica, Uh-huh. Exacto. ¿no?
o el río, aunque no esté, por ahí no pasa un río, pero está cerca de la zona de influencia de un río, o está en una pendiente empinada que tiene riesgo de deslizamiento, ¿no? Es decir, no significa que no hagas lo que tengas que hacer en ese terreno. Usted tiene que tomar una decisión, ¿lo hago o no lo hago? Si al final lo haces, tienes que hacerlo considerando eso y tiene que la infraestructura resistir a este tipo de No de es hacer riesgo. el puente y después buscar el río, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Dos retos tienen ustedes. Me refiero al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, aunque no esté en sus manos. La ley de ordenamiento territorial, son ustedes que tienen que empujarla. Estamos empujándola. Y tiene un gran técnico que es Domingo Matías. Empujen con más fuerza. La ley de ordenamiento territorial, la ley de regiones únicas Exacto. y la modificación de la ley de organización de los gobiernos locales. ¿Cómo va eso? Eso, bueno, la ley de ordenamiento territorial está, ambas leyes, la de ordenamiento territorial y la de regiones únicas de planificación, están en comisiones bicamerales. Solo para destacar rápidamente, la ley de ordenamiento territorial es fundamental porque lo que dice la ley de ordenamiento, el Ministerio de Economía es el órgano rector de la planificación del ordenamiento territorial, es Claro. que todos los gobiernos locales tienen que trabajar sobre la base de un orden, ¿no? Y entonces la ley de ordenamiento le ofrece, digamos, encuadra el trabajo, los parámetros, establece los parámetros sobre los cuales los gobiernos locales hacen, por ejemplo, la gestión del suelo, ¿no? El derecho de uso de suelo y demás. Y al Ministerio de Economía lo manda a preparar un plan nacional que permita que los ayuntamientos y las juntas distritales hagan el trabajo adecuadamente. Eso es lo que hace y permita que reducir los riesgos, que no urbanicemos donde no debe urbanizarse porque son suelos agrícolas, que las actividades mineras reduzcan el riesgo, su riesgo de contaminación de las aguas, por ejemplo. En fin, entonces esa es la ley de ordenamiento. La ley de regiones únicas de planificación, lo que básicamente dice, le diría, es a todo el Estado, ustedes, organizaciones estatales, tienen que tener una sola regionalización. No puede seguir siendo el caso de que educación tenga... Armada, Cada quien tiene una regionalización distinta. Y entonces eso hace muy difícil el trabajo en el territorio coordinado. Entonces, la ley de regiones únicas de planificación le dice a todas las entidades públicas, todas ustedes van a tener una sola regionalización. ¿Ya? Y de tal manera que puedan entenderse en el territorio cómo trabajar juntas. A ver, gracias, pero Hay que antes volver otra vez. a ver, la reforma entraría en enero o en junio el año que viene. Eso está en manos del presidente. La verdad es que yo desconozco. Eso es un tema... yo creo que va a entrar cuando haya certeza de que la economía ya está totalmente recuperada. Perfecto. Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de Lulú y de Narso. Pero que grande, Pavel. ¿Te parece mal Con construcción propia, con nombre propio, como Muchas economista, gracias. y eso es muy importante. Y nosotros vamos a continuar. Tenemos mucho contenido hasta las 11 de la mañana. Gracias a Pavel nuevamente. La Super 7 en la mañana, una opción